del podcast Finanzas en Acción. Mi nombre es Daniel Martínez y bueno, les damos la bienvenida a este nuevo episodio, que ya es el número 29 para nosotros y bueno, la verdad que estamos muy contentos del invitado que tenemos hoy. Puntualmente, pues estamos buscando este día desde hace mucho tiempo y bueno, la verdad que tenemos la fortuna de poder estar hoy con nuestro invitado. Nosotros en particular creemos que es una persona que hace una labor muy importante ya que lleva a esta nueva generación el tema de las finanzas. Entonces, pues nada, la verdad que me gustaría darte la bienvenida, Guayo. ¿Cómo estás? La verdad que bienvenido a la Ciudad de México. Sabemos que la agenda es un poco apretada, pero hoy en día estamos buscando gente como tú que nos brinde información importante y sobre todo, muy importante en este caso, venimos de una etapa en la cual centros comerciales, las marcas, todos nos han bombardeado por todos lados y ahora quisiéramos tomar el tema de cuáles son estas deudas inteligentes para el mes de diciembre, ¿no? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Primero que nada, gracias por la invitación. Muy contento de andar por acá y seguramente platicaremos de cosas bien interesantes. Muchas gracias, Bayo. La verdad que me gustaría ya como tal iniciar de lleno, ¿no? Creo yo que este tema viene desde la emoción, porque vayamos 3 escalones atrás. Creemos todos, al final de cuentas, yo creo que puede ser hasta un tema de educación financiera, un tema de idiosincrasia. Creemos nosotros que las deudas son malas, ¿no? O sea, partimos desde ahí. Nosotros yo creo que estamos creciendo como con el tema de, oye, ten cuidado, oye, mucho cuidado con esta parte, porque pues todos creemos que las deudas son malas, ¿no? Puntualmente te decía hace un momento, ¿no? Venimos del Buen Fin, que al final de cuentas yo creo que en México tardó mucho en entrar el concepto del Buen Fin. Si nosotros recordamos, yo por ahí recuerdo muy bien que la primera ocasión en la que se hizo un Buen Fin, pues veías entre que los centros comerciales vacíos, ¿no? Ahora hace días, pues acaba de terminar también esta cuestión del Buen Fin y vimos centros comerciales llenos, gente comprando o aprovechando estas promociones, por así decirlo, para regalos navideños y demás. Aquí me gustaría entrar en detalles y bueno, para ser muy, muy honesto, ¿cómo tú ubicas una deuda? O sea, ¿cuál es el concepto de deuda para ti? A final de cuentas, una deuda es pedir dinero prestado a alguna entidad, a alguna persona, para que tú lo puedas utilizar. De aquí tú le puedes dar como dos usos en particular, un uso correcto o un uso incorrecto. De ahí viene una definición que es como deuda buena y deuda mala. Justo lo decías, venimos y partimos de la idea o del mito de que todas las deudas son malas, sin embargo no es así. Todo va a depender mucho de qué es lo que hagas con ese dinero. Una deuda buena te sirve para que tú crezcas tu patrimonio, para que inviertas, por ejemplo, en educación y crezcas a nivel personal. Y una deuda mala, por lo general, la gente lo utiliza para comprar cosas que cree que necesita, pero la realidad es que no, y es cuando más se ahorcan en sus finanzas, y es cuando vemos la famosa cuesta de enero y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ahorita la gente que nos está viendo, pues está viendo su pantalla con esas, no sé, el ojito de Shrek, ¿no? De estar en sus ojos tristes de que acaban de comer su madre. La verdad es que ahí sí creo yo que has dado un concepto muy importante porque también estos endeudamientos, por ejemplo, para la educación de tus hijos, ¿no? También es algo muy importante. Si bien a lo mejor lo puedes ocupar también una deuda, un préstamo, pedir un préstamo para tú culminar o tus estudios como profesionista o tener algún máster en específico, pero también, por ejemplo, hay gente que lo ocupa comúnmente para la educación de los hijos, ¿no? Entonces de ahí empezamos a tener este concepto de cuáles son las deudas buenas y las deudas malas. Creo yo que tenemos que hacer un alto porque al final de cuentas no esa pantalla, no es cámara fotográfica, ese celular puede ser una deuda mala, ¿no? Porque al final de cuentas, si tú adquieres yo lo entiendo así, ¿eh? Si tú adquieres una deuda para generar más dinero, pues realmente ya ahí el concepto cambia, ¿no? Voy a poner ejemplos muy burdos o muy básicos. Por ejemplo, si tú vas a adquirir gente que como tú se dedica a las redes sociales, a hacer contenido constantemente, pues si tú adquieres una deuda para adquirir el celular más completo que esté en el mercado, pues al final de cuentas tú vas a adquirir una deuda a meses sin intereses, donde pues te vas a apalancar, vas a hacer tus pagos constantes, pero con esa deuda vas a estar generando más ingresos, ¿no? Entonces ahí ya el concepto ya cambia. Entonces si esto lo bajamos si tienes un negocio y a lo mejor y adquieres material de trabajo,
pues obviamente pasa lo mismo, ¿no? Si tienes a lo mejor un restaurante y adquieres una deuda para comprar pantallas o un equipo de sonido, un bar, por así decirlo, entonces ahí va cambiando esta situación, ¿no? Aquí puntualmente, para que la gente también lo entienda, ¿no? ¿Cuáles son para ti, en tu experiencia, cuáles son las deudas más constantes que tiene la gente y que tienden a transgiversar de que, pues, la mente es poderosa, ¿no? Entonces, a lo mejor y la persona está pensando como de, no, pero esta deuda es buena. O sea, ahorita todos nos estamos allá en casa, la gente que nos está viendo y que nos está escuchando por todas las plataformas, seguramente ahorita están como en el tema de, yo hace un mes compré el reloj, pero como me sirve para ver la hora, pues quizás ahí ya cambia Claro. el tema, ¿no? Pero a ti comúnmente, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles son estas deudas que son más constantes y que la gente tiende a transgiversar? Antes de entrar como el ejemplo en particular, quiero resaltar mucho lo que dices. No es el qué, es el por qué. O sea, no es el hecho de que el celular sea bueno o malo como tal, sino es el por qué te estás endeudando con ese celular o con esa pantalla, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los ejemplos que más comúnmente veo en la sociedad? Creo que varía mucho, pero lo más destacado, lo que más hemos visto, por ejemplo, ahorita lo que acaba de pasar del Buen Fin, ves a gente saliendo con televisiones, con celulares, con refrigeradores. Entonces creo que son puntualmente los que más están presentes, tema de automóviles. Sin embargo, yo creo que mucho parte del tema psicológico, mucho parte del hecho de que como seres humanos, por alguna razón, siempre estamos compitiendo, o mucha gente está compitiendo. Si mi vecino se compró el carro 123, yo quiero el carro 1234. Claro. Si el vecino se compró el celular 15, yo quiero el iPhone 10, el celular 17, ¿no? No se puede decir marcas. Pero sí, o sea, si se compran el iPhone, otra vez, el celular 15, pues tú quieres el celular 17, ¿me explico? O sea, siempre hay como esta especie de quién tiene lo mejor. Sí, claro. Creo que es algo bastante peligroso y me parece algo bastante vacío, porque a final de cuentas, el dinero es un medio para un fin, no es el fin último. No se trata de competir por quién tiene el celular como tal, sino de que, a ver, si a ti te funciona el celular 15 y a mí me funciona el 17, está perfecto. Pero si a ti te funciona el 15 y a mí el 10, también está fenomenal. Y mucho va a depender también de cómo estén tus finanzas. Tú probablemente ves que tu vecino compró carro nuevo, pero tú no sabes qué hay detrás. Tú no sabes si realmente lo puede pagar, si realmente está endeudado, si, pues no sé, qué está haciendo para pagarlo. Entonces tú das por hecho que si él pudo, yo también puedo, y muchas veces no es así. A final de cuentas, las finanzas personales son personales, ¿no? Claro, ahí das un super tip o un super ejemplo más bien. Por ejemplo, no entendemos nosotros cuál es el fin de la adquisición de este bien. En esta ocasión me gustaría centrarme en este negocio que a raíz de la pandemia muchos de nosotros conocemos. Aquí es donde vamos a hablar del primo de un amigo. Se acabaron los autos porque este tema de las aplicaciones o pues de los taxis por aplicación, por así decirlo, tuvo una demanda impresionante y veíamos que, o sea, yo en lo particular veía que mi vecino, pues de repente 2, 3, 4 autos y en la plataforma y demás, y ahí fue también donde mucha gente, lejos de tener una deuda mala, pues al final de cuentas adquirió o pagó enganches para sacar automóviles y estos automóviles los metió a generar dinero y pues bueno, ahí al final de cuentas también es una excelente decisión, ¿no? Hoy en día te podría decir, ya a diciembre del 2024 quizás sacar un automóvil para meterlo a una aplicación de taxi, pues quizás ya no sea un negocio porque ya está súper saturado, ¿no? Claro. Pero en su momento fue mucha gente que estuvo tomando esta decisión y fue así como empezó a generar también un negocio, ¿no? Entonces yo creo que el concepto que tú compartes como de cuál es el fin es súper importante porque al final de cuentas también no sabemos si una persona tiene un negocio y adquiere una camioneta para llevar, traer material o llevar y traer insumos para su negocio. O sea, yo creo que ahí empezamos a tener estos conflictos, ¿no? Ahora sí, entrando en tema de los ejemplos, ¿cuáles podrían ser estos ejemplos que tú ves constantemente en la gente, ¿no? Pues podemos clavarnos mucho en el tema del automóvil. A final de cuentas, creo que todo parte de lo mismo. Cada persona tiene sus necesidades y no porque, por ejemplo, compras la camioneta que acabas de comentar tú, yo también la tenga que comprar como para competir ante la sociedad o algo por el estilo. Entonces, ejemplos nos podemos quedar aquí creo que todo el día
pero creo que lo más importante y en lo que tenemos que poner especial atención y especial enfoque es en el por qué estás endeudándote en eso. A final de cuentas, solo hay dos opciones. O es una deuda mala, o más que una deuda buena, es un apalancamiento para llegar a cierto punto. Entonces, es muy importante que tengamos ese filtro. O sea, antes de comprar es como, a ver, lo que estoy comprando realmente lo necesito, me va a ayudar a crecer a nivel personal o a nivel profesional a corto, mediano o largo plazo, o lo estoy haciendo porque el primo de un amigo lo hizo y yo también lo tengo que hacer porque eso dice la sociedad. Entonces, es hacer este filtro para que tus finanzas tampoco luego te exijan hacer cambios importantes. Claro, y aquí es, yo creo que otra vez regresamos a un mensaje muy puntual a la gente que nos está viendo. Tomemos reflexión porque todos hicimos compras, ¿no? O sea, al final de cuentas, ahora en el Buen Fin todos hicimos compras. Entonces, ahí el consejo muy puntual sería, ya hiciste la compra, ya al final de cuentas, ya la emoción, ya te ganó. Ya te ganó. Puntualmente, yo creo que ahora el consejo sería pagos puntuales, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, si tú sacas algo a meses sin intereses, pues el mayor consejo y la mayor solución que se tiene a esa deuda es ser constante y ser muy puntual en el pago. Porque si al final de cuentas te empiezas a atrasar los intereses, se te pueden ir hasta el cielo. Entonces, ya no nos enfoquemos en estas deudas que adquirimos en el Buen Fin. La verdad es que yo creo que todos, de cierta u otra forma, pues la emoción que te da adquirir algo nuevo, pues también es una felicidad importante. Pero bueno, no nos enfoquemos porque si no la gente se nos va a deprimir viéndonos. Aquí la importancia de este espacio es que podamos hablar de dinero, de finanzas y que al final de cuentas le saquemos la vuelta a esto, ¿no? No, y no, perdón que te interrumpa, pero no se trata como de juzgar las decisiones que toma cada quien. A final de cuentas, creo que, no sé si parecía muy repetitivo, pero depende mucho el contexto de cada persona. Probablemente sea un gusto que te diste ahorita en el Buen Fin, pero probablemente fue una oportunidad para ti de por fin conseguir el refrigerador que necesitas. Entonces, ahí es muy injusto juzgar a la gente desde tu trinchera cuando no sabes todo el contexto que lo engloba. Simplemente el mensaje es, conoce cuáles son tus números, conoce tus finanzas y a partir de ahí toma las decisiones que mejor se adapten a tu estilo de vida, ¿no? De igual, y aquí muy puntualmente entra también el tema de los viajes. Claro. O sea, ahí sí la verdad es de que creo yo que has dado al punto, porque independientemente de todo, también entra esta cuestión de, bueno, cuánto tuve que, a lo mejor una parte es un ahorro y otra parte la saqué con una tarjeta de crédito, por así decirlo, pero ahí también es una cuestión aspiracional, ¿no? ¿Cuánto tiempo he tardado para poder hacer este viaje? Muy comúnmente nosotros que estamos en México, para la gente que nos ve a lo mejor en otras partes, pues acá para nosotros también es un proyecto de vida saltar el charco e ir a Europa, ¿no? O sea, quizás muchos de los mexicanos antes de ir a Estados Unidos, por así decirlo, o sea, antes de viajar al extranjero, antes de ir a un país tan cerca, bueno, conlleva un tema de visa y demás, pero bueno, mucha gente en México pues lo que busca es cruzar el charco y ir a Europa. Entonces, mucha gente también, este tipo de deudas, o sea, no nos vamos a enfocar hoy en día a las deudas malas, porque al final de cuentas esto también es una experiencia, quizás si nos enfocamos en el tema de qué es cultura, porque al final de cuentas un viaje de estos, pues al final de cuentas conoces y aprendes muchas cosas, ¿no? Entonces también tiene un retorno de inversión importante. Por ejemplo, en el tema de la gente que se dedica a hacer contenido de viajes, pues ahí cambia totalmente todo, ¿no? Y ya, la verdad que la dimensión de la deuda hasta te podría decir que a lo mejor ya te la pueden pagar antes, ¿no? Ahora, en teoría me gustaría enfocarme mucho en las deudas buenas. Nosotros particularmente conocemos mucho la gente que empieza a remodelar la casa, ¿no? O sea, yo creo que esto también es un parteaguas importante porque independientemente de todo, pues estás aumentando tu patrimonio. Quizás sí es una deuda potente porque al final de cuentas, ahorita venimos de hablar de deudas de 30,000 pesos, 40,000 pesos, un viaje 100,000 pesos, a lo mejor y un automóvil no sé, 400, 300,000 pesos, porque pues hay que dar un enganche, pero si nos vamos a un tema de una remodelación de un inmueble, pues quizás la deuda sea un poco mayor, ¿no? Claro. Entonces, ahí sí la verdad es de que el chip cambia totalmente, porque al final de cuentas estás invirtiendo en tu patrimonio y le estás ganando una plusvalía que al final, en 2, 3 años, esa inversión que hiciste puede
puede valer mucho más, ¿no? Entonces también mucha gente que nos está viendo y nos está escuchando es un tema muy importante, el tema de las remodelaciones como tal. Y lo que hablábamos, ¿no? Si hablamos de un producto a la inversa, estamos hoy en día ya enfocándonos en el tema de las hipotecas, pues hay un producto como lo es el producto de remodelación, ¿no? Que va puntualmente para remodelar tu inmueble. Pero hay productos que son lo que comúnmente conocemos en casa, que es hipotequé mi casa. Y lo bueno de estos productos es que no hay un fin. O sea, tú puedes utilizar ese dinero para un viaje, sí, lo puedes ocupar para un viaje, pero a lo mejor lo puedes ocupar para la educación de tus hijos, que al final de cuentas esta también puede ser una inversión súper importante, porque muchos de nosotros cuando tengamos hijos, quizás nuestro sueño sea que nuestros hijos estudien en el extranjero. A lo mejor lo vemos muy lejano, pero con este tipo de instrumentos, hipotecar un inmueble que ya es tuyo, que ya pagaste, y ahora lo utilizas para volver a tener un recurso para invertirlo en la educación de tus hijos, pues yo creo que es un producto de mucha ayuda, porque al final de cuentas lo que vas a hacer es estarlo pagando a cómodas mensualidades, ¿no? Aquí a lo mejor y sí te pediría que, ¿cuál sería otro ejemplo muy que tú dijeras, sabes qué, esto te lo recomiendo en cuanto a lo que son las deudas buenas? Hay mucho, hay mucho. Bueno, entrada al tema de la hipoteca sí me parece bastante interesante, pero igual hay que tener cuidado. O sea, no se trata de hipotecar por hipotecar, porque te puedes meter en problemas a la inversa. Así como te puedes meter en problemas, por ejemplo, a meses sin intereses, sacando cosas a meses sin intereses. Si no lo haces con cuidado, Sí, claro. te puedes complicar, ¿no? ¿Qué otro ejemplo? He visto mucho que hay personas que piden créditos bancarios, por ejemplo. Entonces, aquí la clave va a estar en que la tasa de interés que te cobra el banco sea menor al potencial rendimiento que puedes conseguir con una inversión. Digamos que un crédito bancario te está cobrando un 10% de interés anual, tienes que ver la forma, tienes que ver que en donde vayas a poner ese dinero, el retorno de inversión sea como mínimo por encima del 10%, si no vas a estar perdiendo. Entonces, este tipo de movimientos lo veo constantemente y mucho también en desarrollos inmobiliarios, el tema de lo que ellos, la práctica que ellos hacen, por ejemplo, es un tema de preventas. Entonces, sin tener como dinero como tal, sin tener capital de ellos, consiguen que muchas personas confíen en el proyecto y con eso mismo que van consiguiendo, van construyendo. Entonces, ese tipo de apalancamiento, ese tipo de deudas, se podría decir que podrían ser buenas porque te ayuda eventualmente a crecer tu patrimonio, pero volvemos a lo mismo, todo tiene que ser con mucho cuidado y tomar decisiones conscientes, pensadas, porque a final de cuentas, el dinero que todos conseguimos es equivalente a tiempo. El dinero que tienes, si lo vemos muy fríamente, es tiempo que ya no va a volver, es tiempo que tardaste en conseguir ese dinero, entonces hay que tener calma, hay que tener paciencia y sí tomar decisiones, porque tampoco podemos llegar al parálisis por análisis, ¿no? Pero sí es irlo revisando poco a poco. Y luego aquí también viene el desconocimiento. O sea, al final de cuentas partimos y este contenido que nosotros hacemos en el podcast es llegar a esta gente que al final de cuentas quizás esté en ese momento en el cual va a tomar una decisión, ¿no? O muchos errores que comúnmente la gente hace por desconocimiento es ir a su banco de cabecera y solicitar un préstamo personal. Muchos de nosotros sabemos que ya las tasas de los créditos o préstamos personales son muy altas y quizás si el destino del préstamo es para un negocio, pues quizás te convenga un crédito PYME, ¿no? O sea, independientemente de ahí, mucho parte del desconocimiento en el cual puedes tener una tasa mucho mejor y sobre todo enfocarlo en esta parte, ¿no? Una deuda que te va a generar un rendimiento o te va a ayudar a hacer más dinero. Nosotros partimos en el cual mm, como te comenté, ¿no? Al final de cuentas estamos en el desconocimiento, pero ahora estamos en este momento clave. Aquí la verdad que estamos en este momento en los que la gente que llegó a escuchar este podcast, que nos está escuchando ahorita, va a tener muchos tips muy buenos. Y la gente que nos vea ya en enero, pues quizás ya no, ya no vaya a tener la decisión de poder tomar acción, ¿no? Pero aquí sí, en diciembre, muchos de nosotros pues empezamos a percibir dinero, que la caja de ahorro, que el aguinaldo, que cuestiones de bonos anuales y demás. Entonces, también esto te depende mucho y la mente te juega en contra, ¿no? Al final de cuentas, sí viene el tema emotivo de los regalos de fin de año y demás. Aquí la verdad es que nosotros no estamos ni juzgando, ni satanizando, ni nada esta parte de la emoción y de las tradiciones y de
lo que conlleva toda esta liturgia, que al final de cuentas la Navidad es compartir, ¿no? Si vemos históricamente la Navidad se enfoca en compartir, pero muy en específico también es un momento de reflexión, ¿no? Porque al final de cuentas tú también tienes que llegar a diciembre y ver cuál ha sido tu comportamiento financiero. Porque aunado a las deudas, pues hay un tema que muchos de nosotros le tenemos miedo, que es el historial crediticio, ¿no? Si bien hay deudas malas, pero se convierten en buenas. O sea, aquí vamos a empezar a estar dando unos conceptos que tenemos que tomarlos con calma, pero estas deudas malas también te pueden ayudar, también te pueden ayudar a que generes un historial crediticio y esto te puede ayudar para adquirir una deuda mayor que puede ser la compra de un inmueble, ¿no? Claro, hasta las deudas malas como tal podrían ayudarte a crear un historial crediticio. ¿Sabe qué va a depender? De que pagues a tiempo y utilices correctamente el crédito. Entonces, ese es como uno de los beneficios de apalancarte de la deuda, ¿no? Crear como ese historial crediticio que eventualmente te va a dar acceso a conseguir más y mejores créditos y y más como financiamiento. Entonces, sí, eso es muy, muy interesante, pero yo siempre le digo a la gente que me pregunta, antes de pedir cualquier crédito, específicamente de las tarjetas de crédito, que es como lo más común que hace la gente, tienes que saber cómo funciona a la perfección, tienes que aprender a dominar tu fecha de corte, fecha límite de pago, saber realmente cuál es tu capacidad de endeudamiento, porque si no, las tarjetas de crédito se pueden volver en tu peor enemigo. Pueden ser un gran aliado, desde mi punto de vista es de las mejores herramientas financieras que hay en el mercado, pero hay que usarlas bien para que te puedan apoyar y no te hundan, ¿no? Y aquí sí me gustaría, ya entrado en materia como tal, también hablarles de los gastos innecesarios. O sea, yo creo que, como bien comenté, ¿no? Ahora se vuelve en que en los próximos días empezamos a tener estos ingresos extras. Quizás no son deudas, porque al final de cuentas, ahora estamos hablando de que ya es un dinero que es tuyo. O sea, al final de cuentas, tú ya lo trabajaste, lo que tú comentabas, ¿no? Ya es tiempo que le invertiste, ya lo trabajaste, ya es un dinero que tú lo ganaste con tu esfuerzo, pero también tenemos que enfocarnos en estos gastos innecesarios que volvemos al inicio, ¿no? A lo mejor y no necesitas cambiar el auto, a lo mejor y no necesitas cambiar el refrigerador. O sea, yo creo que es momento también de reflexión, de poder hacer yo creo que lo que a mí, yo un tip que puedo darles, lo que a mí me funciona es, ya que sé que vienen los ingresos, por así decirlo, fuertes, que pues son aguinaldo y tal, sacar prioridades, ¿no? A lo mejor, y como lo he comentado, ¿no? Siempre la parte de compartir también te va a llenar y a lo mejor ya es algo que ya es muy emocional y muy interno de cada uno de nosotros, porque al final de cuentas también satisfaces una necesidad que es pues la parte de las emociones, ¿no? Entonces, ojo, no satanizamos esta parte, o sea, creo yo que también el tema de la parte humana, la parte emocional, también tiene que estar siempre alineada con lo demás, pero sí sacar una lista de prioridades de saber qué es lo que sí o sí debo de hacer, o sea, porque al final de cuentas muchos de nosotros podremos traer pateando en el año como el tema de, oye, pues es que a lo mejor mi auto ya deja de circular un día, ¿no? Entonces a lo mejor y lo estamos pateando y a lo mejor y es momento de decir, ¿sabes qué? A lo mejor y es momento de vender tu auto, tener un ahorro y pagar un enganche y también regresamos, ¿no? No porque si es una herramienta que te ayuda a transportarte o si es una herramienta que ocupas para llevar a los hijos a la escuela y demás, pues ahí también tenemos que empezar a entender cómo es este retorno de inversión que a lo mejor y no te lo den dinero, pero sí en tiempo o sí en comodidad o en alguna otra cosa, ¿no? A lo mejor y aquí también me gustaría que tú nos apoyaras compartiendo a la gente que nos ve y que nos escuche en casa. ¿Cuáles de estos gastos innecesarios podrían ser los que te pudieran generar en su momento algún quebranto, por así decirlo? Pues podemos irnos por los más comunes, que son gastos hormiga, gastos vampiro, gastos fantasma. Estos gastitos que realmente no te das cuenta que haces, pero poco a poco va drenando tu cartera, ¿no? Pero partiendo de la premisa que justo ahorita comentas, en el sentido de que cada persona tiene sus necesidades y cada contexto es distinto. Probablemente para ti hace sentido vender el carro que tienes actualmente para comprar uno más nuevo, para poderte mover y para poder trasladar a la familia y todo este tema. Puede hacer sentido, pero tal vez para mí no hace sentido. Entonces, tal vez para mí ese es un gasto innecesario, pero para ti no lo es. Entonces, volvemos a lo del inicio. Va a depender mucho de cuál es tu contexto y también lo que comentas. ¿Cuáles son tus prioridades? O sea,
¿Qué quieres lograr en el siguiente tiempo, en el siguiente año? Muchas veces vemos el año nuevo como un cierre de ciclo y abrir uno nuevo. Entonces yo creo que justamente diciembre es el momento perfecto para sentarte unas 2, 3 horas contigo mismo, con la gente con la que Me arrastrar el lápiz, ¿no? y arrastrar el lápiz. O sea, ¿qué hiciste este año? ¿Qué hiciste bien? ¿Qué hiciste mal? ¿Qué quieres conseguir el siguiente? Porque yo creo que lo peor que puedes hacer es empezar enero con la cuesta de enero. Porque La psicológicamente inflación y deja todo. justo la inflación. Y te digo, tema de psicología es como año nuevo, cosas nuevas. Pero año nuevo y arrastro deudas del pasado, Deudas viejas. dices, te cuesta un poquito más. Entonces, creo que es importante justo arrastrar el lápiz para ver qué hiciste bien, qué hiciste mal, tomar decisiones, hacer cambios en lo que no se hizo correctamente y a partir de ahí ir creciendo y ver para ti qué es necesario y para mí qué no lo es. Volvemos a lo mismo, cada quien tiene sus prioridades, ¿no? Y aquí voy a hacer una pausa porque al final de cuentas yo creo que la gente que nos está viendo, que tiene la oportunidad, que ha llegado justo en tiempo a ver este podcast, también compártalo a la gente que al final de cuentas, a sus familiares, a sus amigos, que al final de cuentas puede ayudarles este contenido porque estamos en tiempo, ¿no? O sea, prácticamente tú lo has dicho, año nuevo, vida nueva, pues no es así porque es año nuevo, deudas viejas y ahí es donde empezamos mal el año, ¿no? Entonces, hay muchos tips como tal, pues entender que el gasto viene desde la emoción. O sea, al final de cuentas, hay muchas cosas que no necesitas. O sea, esto ya cada quien, como lo comentaste, yo creo que es el mayor tip que podemos dejar en este episodio, es cada quien tiene prioridades, cada quien podrá hacer una introspección de sus entradas de dinero y también de sus salidas, sin importar que a lo mejor y si tu proyecto, y creo que aquí también tenemos que dar este mensaje, si tu proyecto para el 2025, para el próximo año es a lo mejor adquirir un inmueble, pues también tienes que empezar a trabajar en estas pequeñas deudas malas que te ayuden a mejorar tu historial crediticio para poder tener un mayor score. Entonces, todo va a ir enfocado a las necesidades, porque si nos enfocamos nada más en que de la noche a la mañana tú vas a querer un crédito hipotecario, pues vas a ir con tu banco de cabecera y quizás tu capacidad de pago sea menor y tu historial crediticio no sea tan bueno porque no has tenido algunos otros financiamientos como tal, ¿no? No, y esto que comentas es muy interesante porque muchas personas cuando quieren empezar a invertir creen que el primer paso es invertir como tal. Sin embargo, es muy equivocado. El primer paso para que tú puedas invertir es, primero que nada, saldar todas las deudas que tienes, porque muchas veces los intereses que te cobran las deudas suelen ser mayores que lo que potencialmente puedes conseguir en el mercado financiero, por ejemplo. Hay deudas que te están cobrando un 20% de interés anual y la bolsa ahorita, por ejemplo, el Standard Poor's 500, que es, bueno, para la gente que piensa que estoy hablando ahorita en ruso, son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Tú puedes invertir en ellas con instrumentos específicos en la bolsa. Los últimos años ha dado un promedio del 10% de rendimiento anual. Entonces, ahí si haces la suma resta, estás pagando más en intereses de lo que estás generando en inversión. Entonces, sí es importante también saber cuáles son todas tus deudas, cuánto estás pagando de interés en cada una, e irlas liquidando poco a poco. Hay dos estrategias bastante interesantes que pueden servirte. Una es más psicológica, que es que empieces con la deuda más chiquita, ya que la termines, te vas con la siguiente y así sucesivamente. Y la otra, que es la más inteligente financieramente hablando, que empieces con la deuda más cara, ya que la liquides, vas bajando hacia la más barata, que es la que menos está costando, ¿no? Entonces, hay diferentes igual métodos y diferentes estrategias que te pueden servir, pero lo primero es arreglar el relajito que ya tienes actualmente antes de seguirlo creciendo, ¿no? Y bueno, aquí independientemente del tiempo nos apremia, ya el llamado a la acción a la gente y el mensaje que me gustaría que quedara en la gente es que el endeudamiento per se no es malo. O sea, realmente el endeudamiento no es malo. Lo que es malo es el mal manejo de este endeudamiento, ¿no? Entonces, al final de cuentas, para eso también hay mucha gente que en redes sociales nos habla de finanzas como tú, también hay muchos asesores financieros que te pueden ayudar. Esto, seamos claros, nadie nace sabiendo de finanzas, ¿no? Ni esto tampoco, más que te especialices en finanzas, en economía y demás, esto tampoco nos lo enseñan en la escuela, ¿no? Nosotros que somos de profesión de comunicación, arquitectos, demás, o sea, no tenemos este tipo de clases, entonces es algo que hay que ir adquiriendo y que también, como tú lo comentaste, hay que ir adquiriendo deudas para empezar también a generar cierto historial bueno para poder tener mejor deudas, ¿no? Con Entonces, responsabilidad, claro. claro, eso es muy importante. Entonces,
Yo como tal, pues la verdad que te agradezco mucho, Guayo, que estés aquí con nosotros. La verdad que me gustaría que compartieras a la gente cómo te podemos encontrar, dónde te podemos seguir, dónde podemos conocer más de estos temas que al final de cuentas tú en particular lo haces de una manera extraordinaria porque lo bajas a un lenguaje muy común, que es lo que nosotros buscamos en este podcast. Claro, me pueden encontrar como Guayo Castellanos. En Instagram nada más estoy como Guayo Castellanos _, y en todas las demás como Guayo Castellanos. Es WAYO Castellanos. Buenísimo, pues muchas gracias, Guayo. La verdad que estuvo muy interesante este episodio. La verdad que yo lo que creo que tiene que quedar en la mesa en este episodio número 29 es, independientemente de todo, que hay deudas inteligentes, que hay deudas buenas, hay deudas malas, pero estamos en el momento correcto porque prácticamente estamos a punto de culminar el 2024, estamos a punto de poder ponernos objetivos claros. Si tu objetivo va a ser el cambio de un auto, el adquirir una vivienda, el remodelar una vivienda, o sea, el mandar a tus hijos al extranjero, o sea, yo creo que todo este contenido, todas estas tips que nos acabas de dar y las referencias que podemos nosotros compartirles les va a ayudar mucho para poder tomar decisiones. Entonces, bueno, pues esto es todo por el día de hoy. La verdad que estamos muy agradecidos con Guayo. Muchas gracias por el tiempo. Y bueno, a ustedes los esperamos en el próximo episodio de su podcast Finanzas en Acción.